Permítaseme empezar con dos palabras que no hemos podido utilizar con suficiente frecuencia en este salón. Señora Presidenta. Excellencies, ladies and gentlemen. Excelencias, damas y caballeros. Hace 80 años, en un mundo arrasado por la guerra, los líderes tomaron una decisión, la de la cooperación frente al caos, el derecho frente al desorden, la paz frente al conflicto. Una elección que dio paso a las Naciones Unidas no como un sueño de perfección, sino como una estrategia práctica para la supervivencia de la humanidad. Muchos de nuestros fundadores habían conocido de primera mano el infierno de los campos de la muerte y el terror de la guerra. Sabían que el auténtico liderazgo significaba crear un sistema que evitara una repetición de aquellos horrores, una protección frente a las llamas del conflicto y una tercera guerra mundial. Un foro en el que los estados soberanos se abrieran al diálogo y la cooperación, una afirmación concreta de una verdad humana esencial. Estamos en esto todos juntos. Y este salón de la Asamblea General es el corazón que late tras esa verdad. Por eso, durante décadas, los líderes mundiales han venido aquí a reunirse en este podio tan particular. Por eso están ustedes hoy aquí. Porque, en su mejor versión, las Naciones Unidas son más que un lugar en el que reunirse. Son una brújula moral, una fuerza para la paz y el mantenimiento de la paz. Un guardián del derecho internacional, un catalizador del desarrollo sostenible, lo que permite salvar la vida de personas en crisis, el faro de los derechos humanos, un centro que transforma sus decisiones, las decisiones de los Estados miembros, convirtiéndolas en acciones. 80 años después, nos afrontamos nuevamente a la pregunta que tuvieron antes sí nuestros fundadores, pero con mayor urgencia, de forma más enrevesada, más dura. ¿Cuál es el tipo de mundo que deseamos construir juntos? Excelencias, lo tenemos muy claro. También está claro que la capacidad de realizar ese trabajo se nos está escapando. Hemos entrado en una era de alteraciones incansables, de sufrimiento humano constante. Miren a su alrededor. Los principios de las Naciones Unidas que han establecido están bajo asedio. Escuchen, los pilares de la paz y el progreso están tambaleándose bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia. Las naciones soberanas se ven invadidas. El hambre se convierte en arma, la verdad se silencia. Las ciudades bombardeadas ven cómo arden. El odio va en aumento en las sociedades fracturadas. Los niveles del mar siguen aumentando hasta tragarse las costas. Son alertas, son preguntas, todas ellas que nos llevan a pensar ¿qué tipo de mundo elegiremos? ¿Un mundo donde la fuerza ruda impere o un mundo de leyes? ¿Un mundo que solo piense en los intereses propios o un mundo en que las naciones trabajen juntas? ¿Un mundo donde la fuerza impere o un mundo de derechos para todos? Excelencias, nuestro mundo se está polarizando cada vez más. Esto puede ser positivo, reflejar un panorama global dinámico y diverso, pero la multipolaridad sin instituciones multilaterales eficaces genera caos. Así lo descubrió Europa de forma tan dura antes de la Primera Guerra Mundial. Y dejémoslo muy claro, la cooperación internacional no es una cuestión de ingenuidad. Se trata de pragmatismo concreto. En un mundo donde las amenazas rebasan las fronteras, el aislamiento es una ilusión. Ningún país puede detener una pandemia por sí solo. Ningún ejército podrá detener el auge de las temperaturas. Ningún algoritmo permitirá reconstruir la confianza una vez que ésta se rompa. Se trata de pruebas globales para nuestros sistemas, nuestra solidaridad, nuestra voluntad. Y estoy convencido de que podemos superarla. Se tiene que superar.
porque los pueblos de todo el mundo están pidiéndonos algo mejor. Les debemos un sistema que merezca su confianza, un futuro a la altura de sus sueños. Y por eso hemos también de elegir activamente esa vía, reafirmar el imperativo del derecho internacional, reforzar el carácter central del multilateralismo, fortalecer la justicia y los derechos humanos y volver a comprometernos con los principios que dieron paso a nuestra organización y la promesa que contienen esas primeras palabras: nosotros los pueblos. Excelencias, estas elecciones no forman parte de un debate ideológico. Son una cuestión de vida o muerte para millones de personas. Si echamos un vistazo al panorama global, nos damos cuenta de que hay 5 elecciones esenciales que tenemos ante nosotros. Primero, hemos de elegir la paz arraigada en el derecho internacional. La paz es nuestra principal obligación. Sin embargo, hoy las guerras arrasan con barbarie, de un modo que habíamos prometido no volver a permitir jamás. Con demasiada frecuencia la Carta se utiliza de forma sesgada y en otras se pisotea. Pero la Carta no es optativa, es nuestro cimiento. Es el cimiento que no podemos permitir que se tambalee, porque sobre él se construye todo lo demás. En nuestro mundo vemos países que actúan como si estas reglas no se les aplicaran. Vemos a seres humanos tratados como si no lo fueran. Y hemos de denunciarlo. La impunidad es la madre del caos y ha generado algunos de los conflictos más atroces de nuestro tiempo. En Sudán, los civiles están siendo sometidos a hambrunas, silenciados, asesinados. Las mujeres y las niñas afrontan una violencia indescriptible. No existe solución militar. Sabemos qué debemos hacer. Insto a todas las partes, y en particular los que se encuentran en este salón, a poner fin al apoyo externo que está alimentando esa sangría. Exijan que se proteja a los civiles. El pueblo sudanés merece la paz, la dignidad y la esperanza. En Ucrania, la violencia incansable sigue llevando a la muerte de civiles, destruyendo sus infraestructuras, amenazando a la paz y seguridad globales. Aplaudo los esfuerzos diplomáticos recientes desplegados por Estados Unidos y otros, y hemos de trabajar todos juntos en pro de un alto el fuego justo y pleno que brinde una paz duradera conforme a la Carta, las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional. En Gaza, los horrores que se están viviendo se acercan ahora a un tercer año de monstruosidades. Son el resultado de decisiones que se alejan de la humanidad hasta más básica. La amplitud de la muerte y la destrucción allí van más allá de cualquier otro conflicto que haya presenciado como secretario general. La Corte Internacional de Justicia ha exigido medidas cautelares obligatorias en la causa sobre la Convención relativa a la prevención del castigo del crimen de genocidio en la Franja de Gaza y su aplicación allí. Desde entonces se ha declarado una hambruna y los asesinatos no han hecho sino intensificarse. Las medidas estipuladas por la Corte Internacional de Justicia deben aplicarse ya de forma plena e inmediata. Nada puede justificar los ataques terroristas horrendos cometidos por Hamas el 7 de octubre, ni tampoco el secuestro de todas esas personas, y he condenado en reiteradas ocasiones ambos hechos. Nada puede justificar tampoco el castigo colectivo al pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza. Ahora sabemos lo que se necesita. Se necesita un alto el fuego permanente ya. Se necesita liberar a los rehenes ya. Se necesita un acceso humanitario pleno ya. Y no podemos dejar de exigir la única respuesta viable a una paz que brinda una paz sostenible en Oriente Medio: la solución de los 2 estados. Debemos acabar de forma urgente con las tendencias peligrosas que se están imponiendo sobre el terreno. Debemos acabar con la expansión incansable de las colonias y la violencia. Acabar con la amenaza constante de la anexión. En todas partes, desde Haití hasta Yemen y Myanmar o el Sahel y más allá, hemos de optar por la paz que arraiga en el derecho internacional. El último año nos ha brindado ciertos rayos de esperanza. Por ejemplo,
el alto el fuego entre Camboya y Tailandia, el acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia, mediado por los Estados Unidos. Pero siguen descontroladas demasiadas crisis. Prevalece la impunidad. La falta de orden es contagiosa. Invita a más caos, acelera el paso del terror y nos acerca al riesgo de una caída en el caos nuclear. Cuando la rendición de cuentas se merma, van a más los cementerios. Cuando el personal de las Naciones Unidas y sus instalaciones son atacados, violando así las obligaciones jurídicas, también se tambalea nuestra capacidad de prestar servicio y lograr resultados. El Consejo de Seguridad ha de estar a la altura de sus responsabilidades. Ha de ser más representativo, más transparente, más eficaz. Y más allá de las respuestas a las crisis, hemos de afrontar también la injusticia que alimenta el conflicto, la exclusión, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. La forma más segura de silenciar las armas es aumentar el volumen de la justicia. La verdadera seguridad nace de la justicia y las oportunidades para todos. Lo cual me lleva a un segundo punto. Hemos de optar por los derechos humanos y la dignidad humana. Los derechos humanos no son algo que adorne la paz, sino que son su base. Los derechos humanos, sociales, económicos, políticos, civiles y culturales son universales, indivisibles e interdependientes. Optar por los derechos es algo más que palabrería. Es optar por la justicia frente al silencio, es preservar la libertad y el espacio cívico, es impulsar la igualdad para las mujeres y las niñas, combatir el racismo y la discriminación en todas sus formas, proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, a los periodistas y a la libertad de expresión. Es garantizar los derechos de los refugiados y los migrantes para que la movilidad sea segura y conforme a derecho. Los derechos humanos son un combate cotidiano, en línea y también fuera de línea. Exigen una voluntad política, pero la dignidad no se limita a la protección de los derechos. Exige concretar plenamente esos derechos gracias a un desarrollo inclusivo y resiliente. Consisten en derechos que pongan fin a la pobreza y al hambre, derechos que abran la vía hacia la educación, la salud y las oportunidades. Los objetivos de desarrollo sostenible son nuestra hoja de ruta común para concretar esos derechos. Pero para avanzar por esa vía necesitamos combustible. Y ese combustible es la financiación. Sabemos que un desarrollo bien encaminado permite importantes logros. A lo largo de las últimas décadas, millones de personas pudieron también acceder a la electricidad, a soluciones adecuadas para cocinar, conectarse a Internet. Han retrocedido los matrimonios infantiles, la representación de las mujeres ha avanzado, pero los recortes en la ayuda al desarrollo están generando estragos. Para un gran número de personas esto representa una condena a muerte. Para otras muchas, un futuro de desposesión. Y ante esta paradoja de nuestra época, podemos aportar soluciones. Sin embargo, parece que nos quedamos sin ese combustible que nos permitiría avanzar. Optar por la dignidad es optar por la justicia financiera y la solidaridad. Hemos de reformar la arquitectura financiera internacional para que se ponga al servicio del desarrollo de todos y todas. Con bancos multilaterales de desarrollo más grandes, más ambiciosos, que ofrezcan más préstamos y movilicen más capitales privados a favor de los países en desarrollo. Con mecanismos de alivio de la deuda más rápidos y justos, que incluyan también a los países en situación difícil. También a aquellos países en situación difícil con renta media. Una protección de los recursos nacionales que permita también atacarse a los flujos financieros ilícitos y a las prácticas fiscales abusivas que roban a las sociedades privándolas de su porvenir. Y también instituciones financieras mundiales que correspondan al mundo actual, con una participación de los países en desarrollo mucho mayor. Así que optemos por una economía mundial que se ponga al servicio de todos y todas. Optemos por los derechos humanos y la dignidad. Y consigamos una transición justa para los pueblos y el planeta.
debemos elegir la justicia climática. La crisis climática se está acelerando, pero las soluciones también. El futuro de la energía limpia ya no es una promesa lejana, ya está aquí. Ningún gobierno, industria o interés especial puede detenerlo. Pero algunos lo están intentando, perjudicando a las economías, imponiendo precios más altos y desperdiciando una oportunidad histórica. Excelencias, los combustibles fósiles están perdiendo, son una apuesta perdida. El año pasado, prácticamente toda la nueva potencia eléctrica procedía de energías renovables y la inversión en estas no deja de aumentar. Las renovables son la fuente energética más barata y más rápida. Crean empleo, impulsan el crecimiento, protegen a las economías frente a los mercados volátiles del petróleo y el gas, conectan a quienes no lo están y nos pueden liberar de la tiranía de los combustibles fósiles, pero no al ritmo actual, porque la inversión en estas energías limpias sigue siendo desigual. Las redes eléctricas del siglo XXI y las redes de almacenamiento no están avanzando a suficiente velocidad. Y las subvenciones públicas que se derivan del dinero de los contribuyentes siguen dirigiéndose a los combustibles fósiles frente a la energía limpia en cantidades 9 veces mayores. Y mientras las emisiones, las temperaturas y las catástrofes siguen aumentando. Y los menos responsables son quienes más sufren por ello. La ciencia dice que limitar las temperaturas globales a un auge de 1,5 grados de aquí a finales de este siglo todavía es posible, pero se nos están agotando las oportunidades de lograrlo. La Corte Internacional de Justicia así lo ha afirmado, reconociendo las obligaciones de los Estados en esta materia. Hemos de intensificar las acciones y mostrarnos más ambiciosos a través de planes climáticos nacionales más fuertes. Y mañana acogeré aquí a los líderes mundiales para que anuncien esas nuevas metas. El G20, los principales emisores, deben impulsar estos esfuerzos y dirigirlos reconociendo las responsabilidades comunes pero diferenciadas entre los países. Todos han de acelerar el paso ahora que nos acercamos a la Conferencia Climática de las Naciones Unidas en el Brasil, acelerando estas acciones a favor de la energía, los bosques y la descarbonización. Pero hemos de definir una hoja de ruta creíble que permita movilizar esos 1,3 billones de dólares estadounidenses anualmente para la financiación climática de aquí a 2035 y a favor de los países en desarrollo, apoyando transiciones justas, duplicando la financiación que permita garantizar la adaptación hasta al menos 40.000 millones de dólares este año para desplegar con prontitud herramientas que permitan luego liberar miles de millones más en préstamos en condiciones favorables. Y debemos también dotar de fondos al Fondo para Pérdidas y Daños con contribuciones mucho más significativas. Esto exige que los gobiernos, instituciones financieras internacionales, sociedades civiles y representantes del sector privado colaboren. Hemos también de aportar el espacio fiscal a los países en desarrollo para que liberen esas nuevas fuentes de innovación en materia de financiación a escala, a través también, por ejemplo, de canjes de deuda. Contamos con las soluciones y las herramientas, pero debemos elegir la justicia climática frente a la acción climática y la acción climática. En cuarto lugar, también hemos de elegir las tecnologías que se ponen al servicio de la humanidad. La inteligencia artificial está reescribiendo la historia humana en tiempo real, transformando la forma en que aprendemos, trabajamos, nos comunicamos y también transformando aquello en lo que sí podemos confiar. La cuestión no es cómo detenerla, sino cómo orientarla en pro del bien común. La tecnología debe estar a nuestro servicio, no convertirse en nuestra ama. Ha de promover los derechos humanos, la dignidad humana, la independencia humana. Y, sin embargo, está avanzando de tal modo que la normativa y las acciones responsables se están rezagando cada vez más. El riesgo, además, no deja de aumentar, yendo incluso más allá de los límites actuales, pasando hasta
a los sectores de la biotecnología o las armas autónomas. Estamos viendo cómo aumentan también las herramientas de vigilancia masiva, los instrumentos de control social y hasta la destrucción en masa, generando alteraciones que debemos detener, porque esto puede privarnos de nuestras fuentes energéticas, puede someter a grandes presiones los ecosistemas e intensificar la lucha por los minerales esenciales. Sin embargo, estas tecnologías no se están rigiendo por ninguna normativa en gran parte y necesitamos protecciones universales, normas comunes en todas las plataformas, porque ninguna empresa puede estar por encima de la ley. Ninguna máquina debe poder decidir quién vive o muere. Ningún sistema debe desplegarse sin transparencia, seguridad y rendición de cuentas. El mes pasado esta asamblea dio un paso histórico creando un grupo de científicos internacionales sobre IA. Hay dos nuevos pilares para esta arquitectura compartida. Conectar la ciencia con la política para conseguir claridad y previsión, estableciendo también sistemas innovadores que ayuden a impulsar nuestros valores y derechos y garantizar también que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil nos ayuden a establecer esa nueva normativa común. Hemos de partir de estos mecanismos para colmar las brechas que existan y todos los países han de poder diseñar y desarrollar su propia IA, no solo consumirla. He propuesto opciones de financiación voluntaria para desarrollar esas aptitudes y habilidades en los países en desarrollo, porque ningún país ha de quedar fuera de ese futuro digital. No ha de quedar tampoco bloqueado en sistemas sobre los que no pueda ejercer su control. Los gobiernos han de ser quienes lideren esta visión. Las empresas han de actuar de forma responsable y nosotros como comunidad internacional hemos de garantizar que la tecnología ayude a progresar a la humanidad. Así que elijamos la cooperación frente a la fragmentación, la ética frente a la rapidez y la transparencia frente a la opacidad. La tecnología no nos esperará, pero podemos elegir aquello a lo que se aplique. Y hemos de elegir de forma sabia. Por último, para cumplir todos estos objetivos, en las Naciones Unidas del siglo XXI hemos de fortalecer nuestra organización, porque nuestro mundo está viendo cómo se ponen a prueba los cimientos de este sistema. Nos están afectando las tensiones geopolíticas y las divisiones, la incertidumbre crónica, las presiones financieras crecientes, y quienes dependen de las Naciones Unidas no pueden pagar ese precio, especialmente ahora que cada dólar invertido en el apoyo a nuestra labor básica para construir la paz significa que el mundo significa $1 frente a los $750 que el mundo gasta en armas de guerra. Esto es insostenible y no se puede defender. En estos momentos de crisis, las Naciones Unidas se tornan aún más esenciales. El mundo necesita esa legitimidad particular de las Naciones Unidas, su poder de convocatoria, nuestra visión como Naciones Unidas que tienden puentes y afrontan los retos conjuntamente. El Pacto para el Futuro nos ha demostrado que su determinación a la hora de construir Naciones Unidas más sólidas, más inclusivas y más efectivas sigue viva. Esta es la lógica y la urgencia que refleja la iniciativa ONU 80. Estamos avanzando de forma decidida y pronta. Y he propuesto concretamente un presupuesto revisado para 2026 que fortalezca la rendición de cuentas, mejore nuestros resultados y recorte los gastos. Reformas concretas que garanticen mandatos más eficaces y eficientes. Y la idea es generar un cambio de paradigma en la estructura de las Naciones Unidas y en la forma en que sus distintos mecanismos trabajan de consumo. La mayoría de las decisiones recaen en ustedes, los Estados miembros, y avanzaremos respetando plenamente los procedimientos establecidos. Juntos podemos elegir invertir en unas Naciones Unidas que se adapten y empoderen a los pueblos por doquier, adaptándose a ellos. Excelencias, mi mensaje para ustedes se resume en que ahora ha llegado la hora de elegir. No basta con saber cuál es la elección correcta. Les insto a que también la hagan. Yo crecí en un mundo en que se escuchaban pocas voces. Crecí en la oscuridad de la dictadura, donde las voces se silenciaban por miedo. Y sin embargo, en esas horas más sombrías, especialmente entonces, descubrí también una verdad que nunca más pude olvidar. El poder no reside en las manos de quienes nos dominan o nos dividen. El poder real reside en los pueblos, en nuestra voluntad compartida de proteger la dignidad y defender la igualdad.
y creo firmemente en nuestra humanidad común, en el potencial de todos los seres humanos. Me ha costado desde un principio entenderlo, pero he perseverado para denunciar, porque no podemos rendirnos. No importa lo difícil que sea el reto, ni lo elevado que sea el obstáculo. No importa el momento. Hemos de imponer esta realidad, porque en un mundo donde hay demasiadas opciones, la única que vale es no abandonar, no rendirnos, y esa es mi promesa. Por la paz, la dignidad, la justicia y la humanidad. Nunca me rendiré. Nunca.